¿Ok? Y no sé, bueno, todos hemos estado en algún momento en esa posición de aprendiz, de novato, de por primera vez hacer algo, ¿verdad? De pronto te han cambiado de colegio y has entrado por primera vez a ese colegio, ay, nadie me conoce, o de pronto has entrado a la universidad por primera vez y no sabes cómo va a ser la cosa, o cuando salías a hacer tus primeras prácticas, ¿verdad, Carlos? No sé cómo era hacer, y por primera vez, ¿no? Hacer eso, o entrar por primera vez a tu trabajo. Siempre, en realidad, la vida nos pone en esa posición de aprendiz, de novato, de ser enseñable. Y también en la Biblia vemos cómo el Señor lleva a sus discípulos constantemente a que ellos se pongan en esa posición, en la posición de aprendiz. Cuando ellos se creían expertos, Jesús los ponía en su lugar, por así decirlo, en lugar de ser un novato. Cuando ellos decían, ¿mandamos fuego del cielo a estos samaritanos? Jesús decía, ¿no saben de qué espíritu son? O cuando ellos preguntaban, ¿quién es mayor entre nosotros? Entonces Jesús decía, pues, el que más sirve entre ustedes. No se olviden de la humildad, ¿verdad? O de pronto le preguntaban, Señor, ¿vas a gobernar Israel ahora? ¿Vas a gobernar? Y el Señor les decía, no les toca saber a ustedes el tiempo en que el Padre puso en su sola voluntad, ¿verdad? Entonces, siempre ellos pensaban que habían completado ya el tiempo. Ya, y ahora sí, ya lo logré. Ahora sí, Señor, ya vas a conquistar el Israel. Ya vas a ser el rey. Yo quiero sentarme a tu izquierda y a tu derecha, Señor. Yo quiero. Y entonces el Señor les enseñaba que todavía el entrenamiento no había terminado. Que la actitud de ser enseñable no debía de terminar. Así que los puso otra vez como novatos diciendo, quédense en Jerusalén. No se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Van a ser mis testigos, que el original es mártir, ¿verdad? Van a ser mis mártires, irán desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y Pedro, cuando recibió entonces este poder, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, él se paró y dijo, estos no están borrachos, como algunos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana, dijo. Yo no quiero pensar qué pasaría a las 11 de la noche. Pero dice, apenas son las 9 de la mañana, estos no son borrachos. Y en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, dijo, sucederá que en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu. ¿Qué derramaré? ¿Qué cosa? Mi espíritu sobre todo género humano. Mira, el Espíritu Santo, o sea, le había dado una revelación a Pedro en ese momento, y él se paró y él dijo, esto es para todos. El Espíritu Santo no solo son para los judíos, para el pueblo escogido. No, esto es para toda carne. El profeta Joel dijo, esto es para todos. Él se paró a decir eso por el poder del Espíritu Santo, pero algo que hizo el Señor es hacerle entender a Pedro lo que él había predicado con su boca. Porque luego de que Pedro confiesa esto, el Señor lo lleva a tener una visión donde baja una tela y ve diferentes animales. Y decía, no, yo no voy a comer estos animales porque estos animales son inmundos. Y el Señor le dice, tú no llames inmundo lo que yo he santificado. Y lo preparó para que él fuera a la casa de Cornelio, alguien que no era precisamente judío, sino un gentil. Dios lo estaba preparando para que él pueda entender que esto era para todos. ¿Para quiénes eran? Para todos. Entonces, mira, es bien loco, ¿no? Pero Pedro dijo algo con su boca. Esto es para todos. Pero luego pensaba que no era para todos. ¿Te das cuenta? Hasta que el Señor tuvo paciencia para hacerle ver a Pedro que sí era para todos. Y entonces en Hechos capítulo 10... Pedro dice esto. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. En otras versiones, no hay acepción de personas. Ahora recién comprendo que esto es para todos. No sé si te ha pasado alguna vez predicar algo, saber que eso es lo correcto,
pero no entenderlo totalmente. Así que el Señor nos llevaba constantemente a ese lugar de tener humildad. Amén. Repite conmigo, humildad. Todavía no había llegado completamente la revelación, todavía no había entendido completamente Pedro. Incluso Pedro fue reprendido por Pablo más adelante porque solo quería juntarse con los judíos, pero no con los gentiles. Tenía que pasar todo un proceso de poder entenderlo. Entonces Dios siempre desea que nosotros tengamos humildad. Dios siempre desea que estemos en el modo novato. Es bien curioso, ¿no? Pero para que se escoja al 12º discípulo, aquel que iba a juzgar en el reino de los cielos, porque eso es lo que dijo Jesús, que los 12 iban a juzgar en el reino, Pedro se levantó y dijo: escojamos entre nosotros a uno que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan el Bautista, de Jesús, hasta su ascensión. Quien ha estado con nosotros, vamos a escoger entre nosotros, así que vamos a hacer suertes. ¿Se acuerdan? Entonces, suertes, echaron suertes para escoger al 12º apóstol, al que se iba a sentar mañana más tarde a juzgar. Ahora, pero cuando va a escoger a quienes van a limpiar las mesas y a servir el cafecito, lleno del Espíritu Santo, se levantaron y dijeron: hermanos, escojan entre ustedes. Ya no entre nosotros, entre ustedes. Y le dice a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles de esta responsabilidad. Y los nombres de estas personas que escogieron fue Esteban, hombre lleno del Espíritu, de fe, ¿verdad?, del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Pero es curioso porque a quien escogen para limpiar las mesas, servir los tecitos, cafés, para hospitalidad, son personas que eran griegos, que no eran judíos. Todos los nombres de todas estas personas no son nombres judíos, son nombres griegos. Es curioso, pero para elegir quién iba a tomar el asiento de un apóstol, solamente el requisito era un requisito de tiempo. Quien haya estado con nosotros todo este tiempo. Pero quien iba a servir las mesas, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Imagínate la diferencia, ¿verdad? Ahora, dentro de los escogidos estaba Esteban y también Felipe. Esteban murió como el primer mártir. Él es el que servía el café, les vuelvo a recordar. Pero Dios lo usó como un testimonio para todas las generaciones, como un mártir. Amén. Es bien curioso, pero Jesús les dijo esto a los 12: ustedes me van a ser testigos, ustedes me van a ser mártires. Pero el primero que fue mártir no fue uno de los 12, fue un novato. Fue alguien que simplemente salía y servía las mesas, alguien que limpiaba, una persona que estaba dispuesta. Y Felipe fue el otro elegido para limpiar las mesas. Y tenemos mucho que aprender, y ahí es donde quiero un poquito quedarme en esta enseñanza. En esa vida de Felipe, de cómo él llegó a estar en ese modo novato. Así que mi primer punto aquí es que un novato sabe escuchar. Un novato sabe escuchar. Si puedes repetir conmigo: escuchar. Un novato sabe escuchar, y lo que hizo Felipe es que escuchó a sus pastores, a sus líderes. Cuando él se paró y se separaron y dijeron: vamos a escoger entre ustedes quiénes van a servir las mesas ahora. Escuchó a la iglesia, porque los líderes habían dicho: escojan ustedes, iglesia. Así que Felipe escuchaba a la iglesia. Pero no solamente eso, la historia cuenta que él llegó a escuchar ángeles. Que el ángel le dijo: ve al camino desierto que va de Jerusalén a Gaza, anda para allá. Él escuchó al Espíritu Santo que le dijo: júntate a ese carro.
Él estaba dispuesto a escuchar. Él no quería hacer sus planes solamente, sus estrategias solamente, no. Él quería escuchar lo que el Señor le estaba diciendo. Un novato, entonces, no se va a cansar de escuchar y tampoco se va a cansar de intentarlo. Un novato nunca se va a cansar de intentarlo. Mira lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 4. Siempre predicaba él donde iba, aunque podría cometer errores, pero lo hizo. Hechos capítulo 8, versículo 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos, dice, de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Mira, hubo una persecución y Felipe salió de haber estado en esta área de servicio, salió y pasó por Samaria, ¿verdad? Y predicó simplemente a los que estaban en el camino. Y lo que el Espíritu Santo hizo con alguien dispuesto fue poderoso. La Biblia dice que la ciudad se llenó de alegría. Una ciudad completa se llenó de Dios. Fue impresionante. Pero él predicaba donde iba y no necesariamente quizás lo sabía todo. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. Cuando yo recién me entregué al Señor, lo contaba a la gente allá en México. Cuando yo recién me entregaba al Señor, yo quería predicarle a todo el mundo. Y de pronto me encontraba con una amiga en el paradero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿y sigues con tu enamorado? Sí, claro. ¿Y estás en fornicación? Mírame a los ojos, ¿estás en fornicación? Después aprendí a tener misericordia. Después pasó con el tiempo, ¿no? Mira lo que pasaba con Felipe. Bautizaba, pero solo en el nombre de Jesús. Mira, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados ¿en dónde? ¿En qué? En el nombre de Jesús. No sé si me siguen ahí. Solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, que le preguntaran a Felipe cuando llegó Pedro: oye, ¿qué tal? Sí, se han bautizado. ¿Y qué tal? ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Qué es Espíritu Santo? Felipe, ¿qué pasó? Imagínate. ¿Qué pasó? ¿No necesitabas bautizar en el nombre del Padre y también del Espíritu? Entonces, cometía errores, pero igual lo hacía. Amén. Porque esta no es nuestra obra. No es que tú seas el erudito para salir afuera y compartir la palabra de Dios. Es que tú tengas un corazón dispuesto, un corazón enseñable, un corazón obediente, un corazón que escucha a Dios. Nada más. No se daba cuenta si eran sinceras o no eran sinceras las conversiones. Él no estaba viendo y, ¿de verdad será nacido de nuevo? Él no estaba viendo eso. Mira, al ver Simón que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. La Biblia dice que este hombre, Simón, seguía a Felipe donde quiera que iba. Él era un mago que había encantado a todo Samaria. Todo Samaria decía: wow, él es el gran poder de Dios, qué impresionante. Pero cuando Felipe llegó y predicó la palabra, impuso manos sobre los enfermos, ellos se sanaron. Este hombre se maravilló y dijo: yo quiero seguirte. Y comenzó a seguir y comenzó a ser un discípulo. Y Felipe: bueno, vamos.
vamos, sí, vamos, voy a orar ahora por él, vamos. Y Simón está atrás. Quizás ahí Felipe no sabía identificar si era un buen discípulo o no era buen discípulo, si había convertido en serio, si perdía o no perdía la salvación, o sea, no le importaba. Él solo era obediente. Repite conmigo, obediente. Y mi siguiente punto es que un novato sabe que es parte de un equipo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Es bien curioso, pero la Biblia describe que un tiempo atrás, cuando Jesús fue a Samaria, estaba ahí Juan y Santiago, estaban enojados y dijeron: ¿sabes qué? Mandamos fuego del cielo de una vez ya, porque no quieren escucharte. A ese Juan, después de un tiempo, lo mandan a la misma Samaria para que vea lo que el Espíritu Santo estaba haciendo ahí a través de Felipe. Impresionante cómo el Señor lo puso en modo novato nuevamente a Juan. Aprende lo que yo puedo hacer. Mira lo que hace un novato, uno que tiene un corazón enseñable. Está pasando algo sorprendente en Samaria. Se están convirtiendo un montón de gente. La ciudad está alegre, está llena de Dios. Hay muchas sanidades, muchos milagros. Es impresionante lo que está sucediendo. Las noticias han llegado hasta Jerusalén. Están mandando a 2 apóstoles del mismo Señor Jesucristo a ese lugar. Y lo que la Biblia describe es que Felipe se sale de Samaria. Porque el Señor le dice: ándate al desierto. Yo no sé si tú dejarías un movimiento fructífero de todo lo que está haciendo Dios aquí en la Universidad San Marcos. Mira cuántos se están convirtiendo. ¡Impresionante! Pero no es tu obra, es la obra de Dios. Así que vamos al desierto. Ah, pero yo comencé hoy, yo soy Felipe, el evangelista. Impresionante. Pero él sabía que no era su obra, amén, sino que era parte de un cuerpo. Así que no te creas la última Coca-Cola en el desierto, el hueco del queque. Solo sea obediente y déjale las consecuencias a Dios, amén. Así que confió. Bueno, tenemos un equipo, vendrán los apóstoles. Chao, gracias Señor. ¿Dónde me? Desierto, ¿no? Ya, ok, desierto. Imagínate, dejó a un pueblo completo, una obra impresionante para ir a buscar a uno al desierto. Porque se encontró con un funcionario de la reina de Candace, un etíope. Así que dejó a un pueblo por ir por uno. Así que un novato siempre sabe con quién debe, o mejor dicho, quién debe llevarse el crédito. Amén. Así que por el Espíritu Santo él fue escogido para servir. Por el Espíritu Santo él sanaba enfermos. Por el Espíritu Santo dejó una obra fructífera por alcanzar a uno solo en el desierto. Por el Espíritu Santo bautizaba y era traspuesto y movido a otra ciudad en Azoto. Por el Espíritu Santo la Biblia dice que él fue llamado evangelista, que tenía hijas que eran profetisas. Así que lo que quiero decirle a todos los discipuladores: no tengan miedo de levantar novatos. Busquemos aprender. Si tú estás en ese lugar en el que ya no tienes problemas, en el que todo te va bien, por favor busca otra cosa que hacer. Porque no estarás desafiándote, no estarás creciendo, no estarás en la posición de enseñable, sino en la del experto. Si tú eres el mentor de todos, pues deja a otra persona liderarlo y anda a buscar otra cosa que hacer. Amén. Un novato, mira, un novato tiene un corazón humilde. Un novato se impresiona, ¿sabías? A veces cuando predicas, la gente está así.
Un novato hace preguntas. Un novato toma riesgos. Amén. Un novato es curioso. Un novato es humilde. Un novato se sorprende. Un novato se ilusiona. Un novato cree. Un novato tiene fe para creer por imposibles. Hoy el Señor quiere llevarnos a ese lugar. Otra vez. Amén. Venga la alabanza, por favor. Hoy el Señor quiere llevarnos a todos a esa posición nuevamente enseñable. Pregúntate, ¿qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que emprender? ¿A quién le tienes que predicar que no lo hayas hecho? No necesitas ser un experto, no te preocupes. Todos somos un equipo y si cometes errores, te aseguro que ahí estaremos. Te vamos a ayudar. Pero no te quedes sin hacer nada. Si tienes todas las respuestas, es hora de hacerte nuevas preguntas. Sé vulnerable, acepta que no lo sabes todo. ¿Cuántos van a decidir hoy ponerse en la posición de novato nuevamente? Dios quiere hacer algo con nosotros. Y no lo va a hacer con los expertos. Amén. Algo que me ha funcionado a mí siempre es tener mis preguntas antes que llegue el día de encontrarme con alguien a quien admiro. Y si nunca me puedo encontrar con ese alguien a quien admiro, busco sus libros, los leo y busco responder mis preguntas a través de sus libros. Mira, Dios es bueno. Cuando tú tienes un corazón enseñable, Él se encarga. Yo la vez pasada nos fuimos a Panamá y yo desde acá estaba orando, porque el pastor Steve Murrell iba a ir para allá. Le dije, Dios, si tú me das una oportunidad chiquita, yo quiero aprovecharla. ¿Qué puedo aprender? Y comencé a hacer mis preguntas de novato. Y tenía mi hojita, me acuerdo. Y cuando llegué allá, un día íbamos a salir todos los pastores y el pastor Rico dijo, mi socio, el pastor Omar, que vaya con el pastor Steve en su carro. Iban a salir a pasear. Para mí eso no era casualidad. Dios me había preparado desde aquí para ese momento. Es más, yo había viajado de Panamá para ese momento. Y pude estar 1 hora y media casi de camino con un pastor y su esposa, pastor Steve y su esposa. Y el que manejaba no sabía hablar inglés. Y yo que sé mi Spanglish, pude hacerle las preguntas. Yo creo en realidad de que si siempre te pones en la posición de enseñable, el Señor va a continuar haciendo la obra. No te preocupes, no es por tus fuerzas, es por su Espíritu.